buenas a todas y a todos. Ante la pregunta de si es posible una Cuba con valores democráticos, yo creo que la respuesta es sí, que sí es posible. De hecho, creo que es lo que buscamos la mayoría de los cubanos. No es lo que tenemos hoy, pero es lo que yo creo que es lo que queremos la mayoría de los cubanos. Y esta pregunta viene obligatoriamente unida a una afirmación, y es que la Cuba que tenemos hoy es una Cuba que no es democrática. ¿Por qué Cuba no es democrática? Porque el sistema cubano, el sistema establecido en Cuba, no reconoce ni permite el ejercicio de los derechos a las personas que piensan y opinan diferente a como piensa y opina los que ejercen el poder en Cuba. Es decir, en Cuba solamente se reconocen los derechos para aquellos que defienden y apoyan el sistema de gobierno existente en Cuba, un sistema de gobierno que, como ustedes saben, está basado en la supremacía de un único partido con una sola ideología, con un sistema económico basado en la planificación centralizada de la economía, el que ha llevado a una situación de crisis y de miseria al pueblo cubano, que ha obligado a cientos de miles de cubanos a emigrar y que tiene a miles de cubanos en las cárceles por ejercer su derecho de la protesta pacífica. Pero sí creo que si logramos, los cubanos nos enfocamos en superar este sistema, en lograr una transición a un sistema que reconozca los principios esenciales de la democracia, sí es posible hacer una Cuba con valores democráticos. Ahora, ¿cómo sería posible, cómo se podría alcanzar esta democracia? Yo creo que sería esencial primero verlo desde el punto de vista de los derechos humanos. Si no se reconocen los derechos humanos para todos los cubanos, sin importar su orientación política, ya sean de derecha, de izquierda, de centro, o no quieran tener ninguna posición política, si no se reconoce la capacidad de los cubanos para poderse organizar, crear organizaciones, grupos, partidos políticos, para poder competir legítimamente con un sistema electoral bien organizado, para ver quién va a ejercer gobierno, para que el pueblo tenga la opción de escoger entre diferentes opciones de gobierno y si no le gusta una opción de gobierno, poder tener mecanismos legales para poder cambiar ese gobierno. Si nosotros logramos eso, creo que Cuba estaría encaminada hacia un sistema democrático basado en valores democráticos. Pero ahora, en esencia, ¿cómo podríamos definir eso? Yo creo que lo podríamos definir partiendo de determinados valores, que son estos valores democráticos, que son muy importantes para superar un régimen como el cubano, que es un régimen totalitario, autoritario, en el que el Estado se siente como el dueño y el que es capaz de definir qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Yo creo que lo más importante es poner en primer lugar al ser humano. Es decir, en una sociedad democrática el ser humano es el centro. Y para que el ser humano sea el centro, tiene que tener las condiciones materiales para poder ser parte de la política. Por tanto, necesitamos un sistema económico organizado, enfocado en la persona, que le dé las garantías básicas esenciales para poder vivir. No vivir en la miseria. Viviendo en la miseria no se puede hacer democracia. Y el sistema de economía planificado socialista ha demostrado históricamente y lo sigue demostrando en Cuba hoy que es un fracaso. Cuba necesita moverse hacia una economía social de mercado. Una economía social de mercado en la que los derechos sociales consten, tengan el respaldo de una base económica y el desarrollo productivo que yo sé que los cubanos son capaces de alcanzar. ¿Por qué? Porque los cubanos, con la formación que han tenido y la educación que han tenido en Cuba y también cuando han emigrado, en casi todos los lugares han sido capaces de lograr su desarrollo personal. Hay otro elemento esencial muy importante en Cuba que es el tema de las libertades. Si no tenemos las libertades básicas reconocidas, libertad de palabra, libertad de prensa, libertad de religión, si no tenemos una prensa independiente, una prensa fuerte que sea capaz de juzgar y de ser como policía de lo que está haciendo el gobierno, es imposible que haya democracia en Cuba. Si no logramos que haya igualdad de oportunidades, igualdad real, sin diferencias y mucho menos sin diferencia o sin discriminación por las opiniones políticas de las personas, tampoco vamos a tener democracia. Si no logramos que haya un sistema de justicia independiente en el que los jueces solo se subordinen a la ley, en el que esté claramente establecida la supremacía de la Constitución, tampoco podemos tener democracia. Si no logramos que los ciudadanos participen de los procesos políticos y esa participación no solamente sea formal, sino que sea efectiva y que logre modificar, cambiar las decisiones que el gobierno o las autoridades locales quieren imponer ante la ciudadanía, tampoco tenemos democracia. Pero yo creo que eso sí se puede hacer. Si no tenemos transparencia en las instituciones de gobierno,
si no sabemos qué es lo que el gobierno está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo está usando nuestro dinero, cómo está usando nuestros recursos, cómo está disponiendo los recursos naturales del país, tampoco podemos tener democracia. Pero yo creo que aquí sí se ha avanzado muchísimo en el mundo. Muchos países tienen ejemplos muy buenos en materia de transparencia. Otro punto importante que ya había mencionado anteriormente y que es esencial en Cuba, porque quizás es la falta más grande, es el tema del pluralismo. Tenemos que reconocer a todas las opiniones políticas que sean que respeten a los otros. Es decir, la única limitación para este pluralismo sería aquellas posiciones políticas que se basen en la exclusión de los otros. Si usted tiene una ideología que se basa en excluir a otro porque piensa diferente, esa ideología no puede ser aceptada. Pero si usted permite y acepta un debate franco y reconoce a diferentes formas de pensamiento, eso es uno de los componentes más importantes de la democracia. Por tanto, todo esto lo unimos y con esto podemos formar lo que está, que es un concepto ya que tiene más de 200 años, que es el concepto de Estado de Derecho. Es decir, un país donde se puede controlar el ejercicio del poder, donde los derechos humanos están garantizados y donde la Constitución juega su rol muy importante. Por tanto, yo creo que los cubanos sí tenemos la capacidad y la voluntad de construir una sociedad con valores democráticos. Ya históricamente ha pasado. Es decir, los cubanos en los años 30 y 40, después de la gran revolución de los años 30, hicieron una convención constituyente que terminó con el texto constitucional de 1940, más allá de sus luces y sus sombras, pero fue un ejemplo muy claro y muy genuino de un ejercicio democrático, con fuerzas políticas muy diferentes, los comunistas, los conservadores, los que habían sido hijos de la revolución de 1930, movidos en un amplio espectro político, discutieron públicamente un texto constitucional para Cuba. Y ese texto constitucional fue el texto más avanzado de América y quizás del mundo en ese momento. Por tanto, yo creo que nosotros los cubanos sí tenemos la capacidad y la posibilidad de construir una Cuba con valores democráticos.